Buenas noches. Llega hoy al programa de Qué grande es el cine, una de las figuras más controvertidas de toda la historia del cine europeo, sin ninguna duda, y también del cine mundial, posiblemente, como Luchino Visconti. Podemos hablar con Visconti de la historia como melodrama y sobre todo, y en esta película que vamos a ver hoy, que es El gato pardo, como de las biografías más íntimas que se puedan conocer de un autor. Creo que la palabra autor le casa a Visconti muy bien, probablemente mejor que a ningún otro de los autores que manejamos en Qué grande es el cine. Una época que Europa estaba exportando cultura con C mayúscula, naturalmente, al resto de los países donde llegaba el cine, por ejemplo, italiano, el cine sueco. Estos hombres eran Ingmar Bergman y sobre todo Luchino Visconti. Hablar de Visconti era hablar de prestigio, hablar de una enorme categoría intelectual, de un poder de convicción enorme en cuanto a aplicación de ideas en la dirección artística, en el mobiliario, en el mayor grado de exigencia de un esteta. Visconti toda su vida ha vivido rodeado de unos grandes creadores que van desde Goldoni hasta Shakespeare, desde Eurípides a Jan Anouilh, etc. Su vida, como digo, se ha movido entre la ópera, entre el teatro y entre el cine. Curiosamente no tiene una obra cinematográfica muy grande en número. Son, me parece, 14 películas las que hizo a lo largo de 35 años de carrera. La que vamos a ver es El gato pardo, quizás el corazón de esa obra. Está justo en la mitad y además es una obra de reflexión, y yo creo que además de una biografía velada íntima del propio Visconti, plantea un problema que a lo largo de muchos años gran parte de la crítica había estado, como digo, en una controversia continua hablando de él. La manera que tenía Visconti de entender su propia vida, su propia herencia, era una de las figuras más notables de la aristocracia italiana, acostumbrado a un tipo de vida maravillosa. En cambio tenía unas ideas revolucionarias que nunca negó. Quizá en El gato pardo vemos cómo él comparte esa revolución, está a favor de ella, pero prácticamente se sale en un silencio, por supuesto respetable, pero hay una especie de abdicación de algo que había sido su juventud. Por eso a mí, este cineasta que llega muy tarde al cine, ya ha pasado sus 30 años y después de haber ejercido, ya hablaremos de ello porque tiene una biografía realmente apasionante, trabajos de ayudante de dirección con Jean Renoir, etcétera. A mí me parece que la realidad sueño y la realidad dura crítica social están en alguien como Visconti reflejado de una manera asombrosa. Creo que El gato pardo, después de sus experimentos con Noches blancas o de sus películas primeras como Obsesión o La tierra trema, sitúa perfectamente la figura de este, indudablemente uno de los grandes creadores de la cultura europea. Y después pues ya vendrían otro tipo de películas que quizá algunas han tenido una gran fama, como ha podido ser Muerte en Venecia o La caída de los dioses, pero que a mí personalmente yo estoy todavía más en desacuerdo con esa época suya. Y en cambio, paradójicamente, estoy muy cerca del Visconti de Confidencias, del Visconti del Inocente, digamos de un Visconti casi benaventino, pero creo que muy sincero. Al final él se refugia, a mí me parece, en una especie de mundo personal, lleno de lagos fantásticos, por donde van unos cisnes menos maravillosos, de cuadros de un valor incalculable, parterres estupendas, estatuas etruscas que mueven los árboles. Me parece que se crea un refugio a su medida y que su sinceridad llega a unos grados que no había tenido en su carrera. Pero como digo, vamos a hablar de una de las obras claves, no solo de Visconti, sino de los años 60, y que es El gato pardo, y que ahora me parece que va a introducirnos Antonio Jiménez Rico, y que yo le diría antes de nada, ¿por qué el título del gato pardo? ¿Qué es un gato pardo? El gato pardo es una especie de cabra salvaje. No es efectivamente, como algunos han pensado, un equivalente al leopardo. El gato pardo es creo que en castellano tiene otra acepción, que me parece que es la onza, que es un bicho salvaje, pero pequeño, y diríamos que puede ser, pues eso, un gato salvaje. Un gato salvaje. Un gato salvaje. No, yo recuerdo ahora que en este mismo programa, hace unos meses, presentábamos una película de Roberto Rossellini, y al hablar de Rossellini hablamos también de Visconti, porque en el fondo son dos cumbres del cine italiano y del cine mundial, pero dos concepciones del cine, yo diría que totalmente distintas y en algún caso incluso opuestas. Personalmente, yo tengo las suficientes dosis de eclecticismo para, amando profundamente el cine o la concepción del cine de Rossellini,
no detesto para nada la concepción del cine de Visconti. Creo que esa política de autores llevada hasta los extremos casi sectarios, de decir que si se ama a Rossellini hay que odiar a Visconti o viceversa, creo que es una cosa afortunadamente superada y que hoy podemos aceptar dos concepciones del cine distintas, como es lo que significa Rossellini y lo que significa Visconti, y sin embargo aceptarlas cada una en su medida. Yo creo que no se puede entender el cine de Visconti sin analizar un poco sus rasgos fundamentales. Uno de ellos es su origen aristocrático, que no cabe duda que eso marcó toda su obra. Por otro lado, también su capacidad intelectual, cosa que no es común a otros cineastas de su generación. Por otro lado, también su gusto por la plástica, por la pintura, su inclinación hacia el melodrama, su afición a lo teatral o lo operístico, y también, por qué no decirlo, un compromiso ideológico clarísimo que procede de sus contactos con el Frente Popular francés de los años 30 y con el antifascismo italiano, incluso en la resistencia que él se significó tanto. Yo comprendo que para Rossellini el adaptar a Lampedusa y al Gatopardo al cine, para Visconti quiero decir, fue todo un reto, porque yo aprecio en el Gatopardo película una fidelidad total, pero no solo argumental a la novela, sino sentimental al autor. Yo creo que tanto Lampedusa como Visconti y como el propio príncipe Salina son tres personajes casi muy similares. Los tres se encuentran inmersos en un mundo que se desmorona de una forma verdaderamente trágica, y que ellos, como tienen la suficiente lucidez mental, son conscientes de ese desmoronamiento y, sin embargo, están abiertos a ese otro mundo que nace sobre esas cenizas. Pero, como dice una frase de la película y de la novela, están a caballo entre los dos mundos sin estar encajados realmente en ninguno de los dos. Yo pienso que El Gatopardo es una película fundamental en la historia del cine europeo de los últimos años. Yo la veo más bien como una invitación a la reflexión, más que una invitación a la emoción. A mí El Gatopardo me hace reflexionar mucho más que me emociona. Y yo creo que incluso en el propio autor hay una intención clara de no caer en recursos conmovedores o emotivos para, distanciándose de lo que cuenta, tratar de hacer un análisis feroz, crítico, satírico del mundo al que él pertenecía, pero que él, con un gran sentido de la lucidez, ve cómo se desmorona y trata un poco de ridiculizar a esa clase que en los últimos estertores da unos extraños coletazos para aclimatarse al nuevo mundo representado por una burguesía liberal y hortera que evidentemente ellos, desde un punto de vista casi del buen gusto, detestaban. Muy bien. Yo creo, sin embargo, y ya termino, que El Gatopardo, aparte de otras cosas, es un monumento. Un monumento en el sentido total de la palabra, tanto lo que tiene de peyorativo como de positivo, es un monumento a la inteligencia y a la cultura. Muy bien. Pues, yo creo que esa es una opinión que va a compartir contigo Juan Tebas. Buenas noches. Buenas noches. Comparto prácticamente todas menos una, pero esto no era una opinión, sino era un sentimiento. No quiero decir que a mí también me emociona, además, pero de eso ya hablaremos después. Lo que más comparto... Pero no lo intentaba Visconti, tú no lo has sé. emocionado porque No, yo creo que sensible. ya hablaremos, pero yo creo que hay algunas secuencias que sí son emocionantes, lo cual no quiere decir que sean desmelenadamente provocadoras de esa emoción, son contenidamente emotivas. Lo que sí está muy bien que has dicho tú es esto de los prejuicios, porque igual que se podía decir algunos partidarios del cine europeo, o Rossellini o Visconti, en determinada época en que muchos de los que estamos de aquí, creo que prácticamente todos, batallamos en la defensa del cine americano porque había un prejuicio notable en algunas posturas radicales contra el cine americano y evidentemente había que discutirlo. Yo creo que algunos podíamos caer en ese momento también en algún prejuicio contra el cine europeo. Y como las cosas, el tiempo pone las cosas en su sitio, yo creo, para mí, vamos, yo tenía una evolución muy curiosa con El Gatopardo. Yo cuando vi El Gatopardo en la fecha de su estreno, decidí que a mí, si me gustaba John Ford, no me podía gustar El Gatopardo. Cosa que con los años he descubierto que me puede gustar mucho John Ford. Y no solo me gusta El Gatopardo, sino además es una película que cada vez que la veo me gusta más, además. Y luego, además, El Gatopardo es una película que ha sido emblemática en cuanto a prejuicios también para otra gente, de otra manera. O sea, por ejemplo, Juan Gil Albert, que yo como siempre me he traído un libro, no voy a leerlo, pero digo que lo he traído,
el estupendo poeta y ensayista y novelista que era Gil Albert, en el año 55